Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es hipertensión arterial, que es una de las enfermedades del aparato cardiovascular más importantes. Y vamos a ver justamente que el 90% de los casos son asintomáticos desde el punto de vista semiológico. Es la patología que más daño causa en todas las estructuras de lo que es el aparato cardiovascular, no solamente el corazón, sino también de todos los vasos, principalmente lo que son las arterias. Dijimos que el 90% de los casos son asintomáticos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si ustedes no le toman regularmente la atención arterial a sus pacientes o si las personas no hacen consultas una vez por año para hacerse un chequeo médico anual, es difícil que puedan detectar este tipo de enfermedades. Entonces, es importante poder tomar la atención arterial en los pacientes cada vez que van a la consulta médica. La hipertensión afecta todo el árbol arterial, pero principalmente lo que conocemos como órganos blancos u órganos nobles, que son el corazón, el cerebro y los riñones. Los factores de riesgo asociados a hipertensión arterial son el consumo exagerado de la sal, de alcohol, de tabaco, de estupefacientes, de fármacos que elevan la presión arterial, por ejemplo los corticoides o bien la hormona tiroidea. A veces en algunas pastillas para adelgazar les meten hormona tiroidea sin que ustedes sepan y están consumiendo esa hormona tiroidea. También los alimentos con alto contenido en hidratos de carbono y grasas animales porque generan mucho sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico. Todo lo que es el sobrepeso, el sedentarismo y el estrés, los factores emocionales son muy importantes en la hipertensión arterial, son todos factores de riesgo para desarrollar esta patología. Con respecto a lo que son las causas y los tipos de hipertensión arterial, hay muchas. Lo más importante es que la mayoría son esenciales o idiopáticas y también puede haber hipertensión arterial secundaria a otras patologías. Por ejemplo, si ustedes tienen un tumor, como es el feocromocitoma, que es un tipo de tumor que suele estar en las glándulas suprarrenales, es un tumor que va a secretar muchas catecolaminas, va a liberar grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina y esto genera hipertensión arterial. También puede ser de causa genética, puede ser emocional o funcional, como habíamos hablado del tema del estrés. Tenemos hipertensión en los ancianos. La hipertensión del anciano por lo general se debe a que se esclerosan, ¿sí? Se endurecen mucho las arterias y tienen una reducción en la luz del vaso, por lo tanto la sangre ejerce mucha mayor presión para poder perfundir bien los órganos. También tenemos la hipertensión arterial endocrina, por ejemplo, pacientes hipertiroideos, la hipertensión vasculorenal o secundaria causa renal, perdón. Podemos tener pacientes que tengan alguna glomerulopatía, una glomerulosclerosis, ¿sí? Alguna fibrosis en el glomérulo renal y eso también causa hipertensión. Tenemos la hipertensión de la bata blanca, que es la hipertensión que se genera por el miedo o el nerviosismo o la ansiedad que genera el tener que consultar al médico. Y como dijimos antes, el síndrome metabólico, la obesidad, una dieta rica en grasas y alta en sodio, hay que tener mucho cuidado con el consumo de la sal, el estrés y los fármacos pueden darnos hipertensión arterial. Y acá tenemos los valores, ¿sí? Valor óptimo o deseable, por lo menos aquí en Argentina y en lo que es Latinoamérica, es menos de 120 de sistólica, la sistólica es la máxima, por supuesto, y menos de 80 milímetros de mercurio para la diastólica. Digo acá en Argentina y otros países porque en algunos países como es Estados Unidos y en algunos países de Europa, estos valores ya se han bajado. Se pide menos de 110 y menos de 70. Y esto es para poder detectar mayor cantidad de casos.
Luego tenemos la tensión arterial normal entre 120 y 129 de sistólica y 80-84 de diastólica. La limítrofe 130-139 y 85-89. Y después tenemos lo que se llama hipertensión grado 1, 2 y 3, o leve, moderada y severa. Grado 1, 140-159, 90-99. Grado 2, 160-179 y entre 100 y 109 de diastólica. Y la hipertensión grado 3 cuando ya supera los 180 de sistólica, igual o mayor a 180 de sistólica, o bien igual o mayor a 110 de diastólica. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este compromiso de órgano blanco y cuál es el riesgo de ser un paciente hipertenso? Afecta corazón, cerebro, riñones, también la vista y en general produce una disfunción endotelial con un estado proinflamatorio, produce cambios hormonales y metabólicos, puede afectar, por ejemplo, todo lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, puede producir hemorragias e isquemias y puede producir trombosis, sobre todo lo que es en las arterias mesentéricas. Ahora bien, en el corazón nos va a producir hipertrofia ventrículo izquierdo, que posteriormente nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y probablemente insuficiencia cardíaca congestiva. Nos puede producir un infarto agudo de miocardio, puede producir arritmias, puede producir muerte súbita. En el cerebro, principalmente lo que produce son accidentes cerebrovasculares. Con mayor frecuencia, el accidente cerebrovascular que vamos a ver es el isquémico. Pero la hipertensión arterial es la primera causa de ACV hemorrágico. Puede producir ACV isquémico debido a los trombos, ¿sí? A la trombosis que genera. El ACV isquémico es lo que conocemos también como infarto cerebral y el ACV hemorrágico es lo que conocemos como derrame cerebral. En los ojos va a causar lo que es una retinopatía hipertensiva con edema de papila y en el riñón va a causar una fibrosis principalmente, una esclerosis de los glomérulos que nos van a llevar a una insuficiencia renal que puede ser aguda o crónica. Por esto es muy importante poder controlar todo lo que son los factores de riesgo para poder tener una tensión arterial normal o dentro de los valores deseables u óptima y no ir escalando, sin evitar que esto progrese a una hipertensión, porque el impacto sistémico de la hipertensión arterial es muy importante. Luego tenemos otros tipos de hipertensión, como la hipertensión maligna y la hipertensión gravídica, que es la del embarazo. En la maligna hay daños que se producen ocluyendo lo que es la microcirculación renal y cerebral. Es una hipertensión que no responde a los tratamientos con antihipertensivos y que tiene cifras muy altas, arriba de 200 milímetros de mercurio de sistólica y de 120 de diastólica. Acá lo que se produce es un daño endotelial muy importante, donde acá se van a inflamar, recuerden lo que dijimos de la disfunción endotelial que generaba todo un estado proinflamatorio en los vasos, y se van a inflamar tanto que van a obstruir las arteriolas. Se presenta con hemorragias retinianas, exudados algodonosos, microneurismas y edema de papila. Por eso es tan importante en un paciente hipertenso, al igual que en un paciente diabético, hacer un buen fondo de ojos, ¿sí? Para poder ver todo lo que es la retinopatía hipertensiva. Y es mortal en el corto plazo. En el caso de la enfermedad, la hipertensión gravídica, ¿sí? O la enfermedad hipertensiva del embarazo, esto ocurre cuando después de 30 semanas de embarazo, una mujer que tenía una tensión arterial normal empieza a aumentar las cifras de tensión arterial peligrosamente.
¿Qué pasa cuando tenemos una paciente embarazada hipertensa? Bueno, puede desarrollar lo que se llama preeclampsia o eclampsia, que son unas convulsiones, es un estado hipertensivo con convulsiones cercano al momento del parto y la paciente se puede morir. Acá también hay elevada proteinuria, creatininemia, hemólisis importante, vamos a tener las enzimas hepáticas muy aumentadas y las plaquetas muy disminuidas. Es muy grave cuando la sistólica excede los 160 milímetros de mercurio y la diastólica los 110. Recuerden además que las mujeres embarazadas son dos pacientes, es la mamá y es el bebé, el embrión que se está gestando. Así que hay que tener en cuenta estos dos tipos de hipertensión y recuerden siempre, bueno, en las embarazadas desde ya se les hacen los controles y se les toma la tensión arterial, pero recuerden siempre también hacer el fondo de ojos, muy importante. Bueno, y con respecto a lo que es exclusivamente semiológico, el problema con esta hipertensión arterial, con este tipo de patología, más allá de que causa un daño multiorgánico, es que el 90% de los pacientes son asintomáticos, no tienen ningún síntoma, no saben que tienen tensión arterial, muchas veces es un hallazgo que hacemos en el consultorio. Por eso es la importancia de tomar la tensión arterial regularmente a todos los pacientes cuando van a consulta. Entonces, 90% de los pacientes recuerden que son asintomáticos. Cuando empiezan a dar síntomas, pueden dar síntomas por el impacto que tienen en los órganos blancos o bien pueden dar algunos síntomas que son síntomas inespecíficos, por ejemplo, nerviosismo, cefaleas, a veces cefaleas retroculares o dolor en la nuca, pueden dar también epistaxis, que es el sangrado por la nariz, pero en general ustedes ven que estos síntomas pueden aparecer en muchas otras patologías. A veces pueden dar síntomas y signos neurológicos, si está empezando a afectarlos o si tiene un accidente cerebrovascular o un accidente cerebral transitorio, lo que se llama accidente isquémico transitorio. Puede dar síntomas cardiovasculares, pueden empezar a tener arritmias, pueden empezar a tener alguna valvulopatía, puede empezar a haber alteraciones en el electrocardiograma, como desvío del eje hacia la izquierda. Pueden empezar los síntomas renales, ¿sí? Síntomas que empiecen con oliguria o síntomas que uno empiece a sospechar que hay algún tipo de patología renal que puede ser secundaria o no a la hipertensión. La retinopatía hipertensiva es muy importante ir viendo el fondo de ojos en los pacientes hipertensos y otra de las causas de patología vascular que podemos tener es cuando la hipertensión arterial genera un aneurisma disecante de aorta o una disección de aorta. Así que como ven, los cuadros pueden ser muy variados. Puede ser que un paciente consulte por síntomas neurológicos o cardiovasculares o renales, o que de pronto tenga una disección de aorta, o que tenga simplemente cefalea o epistaxis a repetición. Entonces uno tiene que ir viendo un poquito, de acuerdo al impacto que va teniendo la hipertensión, si este paciente es hipertenso y cómo lo vamos a clasificar. Si es un paciente hipertenso grado 1, grado 2, grado 3, porque de acuerdo a lo que yo clasifique o estadifique la hipertensión, voy a poder instaurar el tratamiento para ese paciente. Bueno, y vamos a hablar unas palabritas acerca de cómo tomar la tensión arterial, porque esto sí es muy importante. Y no hay muchas personas que tomen la tensión arterial adecuadamente. Vamos a tomarla luego de 5 minutos de reposo como mínimo. El paciente tiene que estar relajado, sin apuro, sin prisa. No tiene que haber ingerido sustancias excitantes como el café o el té, ni haber fumado por lo menos durante los 30 minutos antes de la medición de la tensión arterial.
Además, el paciente tiene que estar sentado con la espalda bien apoyada en el respaldo. Las piernas tienen que estar tocando el suelo. No tiene que tener las piernas cruzadas. La mano tiene que estar relajada, sin apretar y en posición de descanso natural. El brazo de referencia o brazo dominante, por lo general nosotros tenemos un brazo donde la tensión arterial es más alta y ahí lo llamamos brazo de referencia o dominante. Este brazo de referencia debe estar apoyado más o menos a la altura del corazón con la mano relajada. Luego le vamos a colocar el manguito, ¿sí? El manguito insuflador, y lo que tenemos que hacer es que este manguito esté bien en contacto con la piel. Así que si el paciente tiene una camisa se tiene que arremangar. Si fuera invierno, por ejemplo, y lleva muchas capas de ropa, tiene camisa, tiene un suéter, tiene varias cosas, lo mejor es que se saque, aunque sea una o dos capas de ropa, para que no haga, si yo lo arremango, que no me haga un efecto de banda de compresión, ¿sí? Si yo tengo una camisa, una remera, un suéter y un buzo y todo eso lo arremango, eso me va a generar un anillo de compresión en el brazo. Entonces vamos a colocar el manguito, que por supuesto lo vamos a adaptar al diámetro del brazo. Los niños tienen unos manguitos especiales que son mucho más pequeños y hay que ver si el brazo es más gordito. Hay también unos manguitos especiales para personas muy obesas o si es normal. Una vez que ajustamos el manguito, vamos a comenzar a inflar. Lo inflamos con la perita y es importante que mientras el manguito se esté inflando, el paciente no hable, porque esto nos va a afectar todo lo que son los valores que va a marcar luego el tensiómetro. Los latidos van a cesar en un momento cuando yo estoy insuflando, entonces ahí podemos empezar a desinflar lentamente. Tenemos una perillita que es una valvulita para empezar a desinflar el manguito. Y cuando comenzamos a oír los latidos, ahí nos marca la presión sistólica. Cuando dejan de oírse nuevamente, esa es la diastólica y ya entonces podemos retirar todo. Básicamente, cuando nosotros tenemos cifras de tensión arterial muy altas en un paciente que está tranquilo, que no ha fumado, que no ha estado haciendo nada en particular, lo que conviene siempre es tomarla en el otro brazo también, porque a veces si hay una diferencia de tensión arterial entre un brazo y otro, nos va a estar indicando algún tipo de patología importante. Así que recuerden los factores de riesgo, recuerden que el 90% de los pacientes son asintomáticos y que muchas veces cuando tenemos síntomas es por el impacto que ya tienen determinados órganos. Hagan como buena práctica tomar la tensión arterial entre ustedes o con sus familiares o sus amigos y cuanto uno más practique, mejor. Hasta luego, gracias. Nos vemos en el siguiente video.